pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Es para mí una bendición y un privilegio de poder estar en la casa de Dios este domingo. Es una victoria que estoy celebrando personalmente de estar en la casa de Dios, porque hace más de un mes que no estoy el domingo en la iglesia, a causa de enfermedad muy grave de mi suegra y a causa de enfermedad mía personalmente. No había podido asistir. El martes pasado estuve en la iglesia Montesinaí, me regocijé. No sé cuántos de ustedes han aguantado mucho tiempo sin estar en la casa de Dios, pero no fue por voluntad propia la mía. Anhelaba estar en la casa de Dios, pero había situaciones en contra de mi voluntad que me impidieron estar en la casa de Dios. Así es que hoy me regocijo y le doy al Señor toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es mi victoria. Él es el poder que opera a través de mi vida y Él es la verdad que guía mis pensamientos, y le doy a Él todo mi ser, y me pongo como instrumento en sus manos para compartir la palabra. Pero en este momento, antes de comenzar esta plática que el Señor me dio, este consejo, esta situación que voy a exponer en esta hora, quiero pedir al hermano Guadalupe Gutiérrez. Está aquí, ¿verdad? Yo lo miré temprano. Pase, hermano. Trajo lo que le encargué. Este hermano muy pocas veces lo miran acá enfrente, muy pocas veces quizás participa, no sé si ustedes lo miran más seguido, pero yo hace tiempo que lo conozco y creo que una vez solamente lo miré tomar el micrófono allá en Montesinaí. Dios le ha dado un talento muy hermoso acerca de la poesía, y es como quien dice salmista, porque ha escrito unos poemas casi que parecen como el salmista cuando escribía y hablaba con Dios, y quiero que en este momento lo comparta antes de entrar a lo que el Señor me ha dado. Y esto es parte de la predicación. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Señor les bendiga, mis hermanos. Yo creo que en el caminar del Evangelio, pues muchas veces afrontamos problemas, situaciones difíciles, y cuando esas cosas suceden y nos postramos delante del Señor, el Espíritu Santo nos da palabras para orar. Y en esta ocasión a mí me dio esta reflexión que dice: aunque me sienta triste y afligido, y aunque esté desanimado y mal herido, tomaré fuerzas como el búfalo, y como el águila me rejuveneceré. Levantaré mis manos a lo alto y adoraré al que vive para siempre. Delante de Él derramaré mi alma, y con mis lágrimas enjugaré sus pies. Él me oirá y tendrá misericordia. Me librará del que aflige mi alma y me hará sentir confiado, porque Jehová es mi fortaleza y mi pronto auxilio. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre, el que da aliento a nuestra alma y nos da fuerzas como el búfalo. Aleluya, bendito el nombre del que vive para siempre. Así como están sentados, hermanos, abran su Biblia en el Salmo 40. Salmo 40, así como este poema, el salmista se encontraba en una situación difícil en su vida, pero pudo exclamar estas palabras. 40 del 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Me hizo sacar del pozo de la desesperación.
Mi pregunta en esta hora es cómo salir del pozo de la desesperación. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en alguna ocasión en su vida, en su caminar ahora de cristianos, en el pozo, que han caído en un pozo y que están ahí queriendo salir? Y entre más luchan por salir y mirar la luz hacia arriba, parece que más se hunden. Dice ahí el salmista, y en el lodo cenagoso. Porque hay veces cuando estamos con nuestras propias fuerzas queriendo salir de alguna situación, pero lo que hacemos es hundirnos más, ¿no es cierto? Como decía la lección, qué tremenda lección esta mañana. Qué hermosa palabra, y le doy gracias a Dios porque el Señor me permitió estar aquí temprano y escucharla, porque la pude recibir en mi corazón como agua fresca, como amonestación, pero con mucho amor y compasión de parte de Dios, porque estamos viviendo en tiempo de misericordia, en tiempo de gracia, en tiempo de que no se nos aplica la ira de Dios al momento que fallamos. Eso es una gran bendición, y gracias a Cristo Jesús, quien pagó el alto precio para que tú y yo podamos disfrutar esta mañana de esas grandes bendiciones, el perdón de Dios por en vez del castigo de Dios, mientras que nos humillemos y reconozcamos que hemos fallado. Es probablemente que te encuentres en una situación desesperante en estos momentos y estés enfrentando una situación, quizás sea tu esposo, tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser alguna relación entre familia, puede ser también algún problema financiero o situaciones en el trabajo con algún compañero, con el patrón, con alguna gente allí que te está haciendo la vida imposible y te sientes que has caído en un lugar donde ya no puedes más. Has luchado, has tratado y has hecho todo lo posible por salir de esa situación, pero no has podido. Algunos otros pueden estar desesperados porque necesitan tomar una decisión y no hayan qué hacer. Están cansados de luchar, de intentar, lo han hecho todo. Han hecho oraciones, ofrendas, han diezmado, van a la iglesia, sirven a Dios, pero nada, que salen del pozo. Se sienten cada día como que se hunden más. La verdad, que estar en el pozo no es bueno. ¿A cuánto les gusta estar en el pozo? ¿A cuánto les gusta estar en la miseria? ¿A cuánto les gusta estar desesperados, afligidos, enfermos, angustiados, donde no encuentran la salida? A nadie nos gusta estar allí. Allí solo se respira angustia, miedo y al fin muerte. Salir del pozo requiere paciencia y esperanza en Dios. Recuerde las palabras del salmista que acabamos de leer. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies firmes en la roca y enderezó mis pasos. Aleluya. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pacientemente esperar a Jehová, tener cuidado de correr para todo, alrededor de todo el mundo buscando la respuesta, y olvidarnos que el pozo solo tiene una vista, y es hacia arriba, porque la luz está ahí arriba, ¿no es cierto? Si estás en el pozo, tienes que voltear hacia arriba porque no hay para dónde correr. Vas y corres para acá y te encuentras con una pared, y si son redondos, pues chocas. Hay dificultad de poder salir de ese lugar, y corres para acá y vienes y tocas y chocas por acá y te vas para enfrente y también te vas hacia atrás y también no hay salida. Hay un solo lugar donde puedes mirar, y es hacia arriba. ¿Y quién se encuentra arriba, mi hermano? ¿Quién se encuentra centrado en el trono? ¿Y quién se encuentra a la diestra del Padre Celestial intercediendo por ti y por mí? Es Jesucristo, el que ya pagó el precio por tu rescate, para que salgas de ese pozo de desesperación y ese pozo de angustia. Salir del pozo requiere que te conviertas en el protagonista y dejes de ser una víctima. Que te conviertas en un protagonista y dejes de ser una víctima. Deja de decir, pobrecito yo, mira cómo estoy. Mira, pobrecito yo, ¿por qué me ocurren estas cosas? Mira, ¿por qué esto y por qué esto otro?
Conviértete en el protagonista Amén. de tu historia. ¿Qué es un protagonista? Es el héroe, es la persona principal de una escena, es la persona que puede proyectar, a pesar de todo lo negativo, poder salir como Superman. ¿Cómo salió el Superman? Todos conocen la historia, ¿verdad? Victorioso, porque tenía poderes sobrenaturales. Tú y yo tenemos poder sobrenatural morando en cada uno de nosotros. Si mora el Espíritu de Dios en ti, tienes poder sobrenatural para vencer cualquier artimaña del enemigo y cualquier cosa que él quiera traer a tu vida para mantenerte en esa situación. Déjenme contarles la historia de este pequeño burro, de esta historia judía que nos ilustra cómo podemos ser protagonistas y no víctimas. Un día este asno, este burro de un campesino se cayó a un pozo y el animal rebuznó hasta yo creo que da ronco para que le escucharan y alguien pudiera darle auxilio y sacarle de ese lugar. El dueño se acercó y dijo, bueno, puedo ayudarlo a sacar, pero me es imposible, está muy profundo el pozo. Y dijo, el asno está anciano, voy a decidir una cosa. El pozo necesita ser tapado, así es que voy a tener que enterrar al pobre burrito junto con el pozo. Así que echando tierra podría solucionar los dos problemas a la vez. Con ese fin pidió ayuda a sus vecinos. Cada uno tomó una pala y empezaron a echar tierra al interior del pozo. El burro, al notar lo que se le venía encima, empezó a rebuznar con más fuerza, pero después de un rato se aquietó. La gente no lo veía y pensaba que habría quedado ya enterrado, pero lo que realmente sucedía era que el burro estaba ocupándose de sacudirse la tierra y cada palada que le caía se la sacudía y caía al suelo. Estaba logrando que la tierra que le estaban echando para enterrarlo le sirviera de escalón para empezar a subir hacia arriba. Cuando llegó a la altura de la boca del pozo, dando un salto, retrocedió y empezó a correr para la admiración de todos los que lo estaban enterrando. Dice, ¿qué sucedió aquí? Él salió corriendo, dando rebuzno sin duda, dando gracias, aunque no hablan los burros, pero con sus acciones dijo, soy libre. He salido y he logrado salir de ese pozo donde me iban a enterrar, pero por en vez de usar las circunstancias y lo que se me venía encima para decir pobrecito yo y pobrecito yo, y quedar sepultado ahí muerto en vida, lo usó para que fueran escalones para poder salir de esa desesperación. Eso es lo que hace un protagonista. Eso es lo que hace alguien que tiene su fe fundada en Dios y está esperando pacientemente en esa victoria de parte de Dios. Amén. ¿Cómo podemos nosotros aprender de este cuento? Hay algunas cosas que podemos aprender en algunos momentos de nuestra vida. Podemos tener la sensación de que hemos caído en un pozo muy profundo. Todas fuerzas y nuestras expectativas están por estos suelos. Los momentos que vivimos son de mucha tensión. No vemos la luz del sol brillar. Todo parece oscuridad y en vez de recibir ayuda, lo que recibo de la gente que me rodea es juicio, crítica, rechazo, opción. Todos quieren enterrarme vivo o viva. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en una situación sin salida y que por en vez de recibir un ánimo de alguien, lo que dice, no, pues a lo mejor pecaste, por eso estás en esa situación? A lo mejor le fallaste a Dios, como Acán, que enterró algo y por ahí tienes algo enterrado y por eso te está viniendo este juicio de parte de Dios. Pero no todo el tiempo sucede porque has pecado. Hay propósitos de Dios, aunque haya gente a tu alrededor que te quiera hacer daño y que te quiera hacer verte acabado. Dios usa el momento más difícil de tu vida para amoldear tu carácter y prepararte para algo grande. Gloria a Dios. ¿Quién es ese ejemplo? José, el soñador. Muchos de ustedes saben la historia, pero para los que no la han leído,
se encuentra en el capítulo, allá en el libro de Génesis, desde el capítulo 32, por ahí en adelante comienza la historia de José, el soñador, y no se la voy a decir toda, pero solamente les voy a decir que en una ocasión su padre, lo crió un poco chipilón porque era el único de la esposa que él amaba, que era Rebeca, y había tenido muchos hijos con su segunda esposa, que era Lea. Y dice que en una ocasión su papá le hizo una túnica de diversos colores, y muy hermosa, pero no se la hizo a todos los demás. Así es que eso empezó a crear una cierta envidia entre los hermanos. Mira, papá, este es el favorito de papá, y esto y el otro. Ya poco a poquito, cuando estaban chiquitos, quizás no era tan notable, pero ya cuando los hijos crecieron, empezaron a notar más y más, y la envidia en los corazones de sus hermanos empezó a crecer en contra de su hermano José. Y dice que un día estaban los hermanos mayores trabajando en el campo, y su papá les manda para que lleven de comer a sus hermanos, y le dice a José: ve y mira a ver cómo están tus hermanos, hace días que no escucho de ellos. Y dice que cuando él iba en camino, sus hermanos donde estaban lo divisaron, porque eran notorios, su túnica de muchos colores. Y dice que empezaron a idear en su corazón y en su mente en contra de su hermano. ¿Qué harían para hacerlo desaparecer del mapa? ¿Qué es lo que podemos hacer para que José desaparezca y ya no sea un estorbo para nosotros? Lo agarraron cuando él llegó y dijeron: esto vamos a hacer. Lo querían matar, pero uno de sus hermanos lo defendió y le dijo: no hagamos tal vileza con él. Entonces dice que aquel entonces se acostumbraban pozos que se hacían en el desierto para apacentar las ovejas y rebarlas, darles agua. Y dice que había una cisterna que estaba vacía. Y dije: ¿por qué no le echamos mejor aquí en este pozo? Entonces José fue echado en ese pozo, agarraron la túnica que traía, mataron un cabrito, la ensangraron toda para llevarle el cuento a papá que una fiera la había devorado. Y llevaron ese engaño a su padre, el cual se lo creyó por muchos años, que su hijo querido había sido devorado por una fiera. Dice que él hizo luto, sufrió muchísimo. Hablábamos esta mañana que el pecado, cuando una persona lo comete, no afecta nada más a la persona que hace el pecado, sino que afecta a todos los de casa. Hubo mucho sufrimiento. El caso que fue José echado al pozo sin deberla ni temerla. Entonces no todo el tiempo pasas circunstancias difíciles en tu vida por pecado. Hay veces que Dios tiene su mano puesta en el renglón y está permitiendo. A veces permite Dios circunstancias en tu vida porque hay algo que Dios quiere prepararte, a moldear tu carácter, a probar tu fe en muchas ocasiones. Y fue lo que sucedió con José. Estando en ese pozo de desesperación, sin duda, él estaba ahí clamando a Dios, diciéndole: Señor, ten misericordia. Y Dios estaba observando todo lo que estaba sucediendo, porque decíamos esta mañana que no hay nada que se esconda de su vista. Todo está completamente al descubierto delante de Dios. Y Dios escuchó el clamor de José, proveyó que alguien viniera y los comprara. Divisaron a una tribu de madianitas o de ismaelitas que venían caminando, y dijeron los hermanos: por en vez de dejarlo aquí, dice, ¿por qué no se los vendemos a estas personas que iban rumbo a Egipto? Y así fue, llegó a Egipto, los vendieron, hicieron el trato, se fue José a Egipto. Llegando a Egipto, uno de los encargados o ayudantes de Faraón lo compró como esclavo para su casa. Y dice que inmediatamente cuando él llegó a la casa de este Faraón, él halló gracia y fue puesto encargado de todo, de toda la casa. Dice que todo le entregó Potifar en las manos de José para que él se entendiera de todos los negocios de su casa, y todo marchaba bien, era prosperado y era bendecido. José no estaba siendo una víctima de su situación, se había alejado de su familia, de sus padres, del amor y el cuidado que siempre había tenido en casa. Ahora una tierra extraña, una tierra desconocida. ¿Había motivo por qué estuviera triste José? ¿Habría motivo por qué él maldecir a sus hermanos y odiarlos por lo que habían hecho con él? Él no sabía la mentira que le habían llevado a su padre, que él estaba muerto. Pero
Pero sin embargo, él decidió confiar en el Dios el cual su padre y su madre le habían enseñado. Él puso su confianza en el Dios que todo lo podía, y donde quiera que se paraba era bendecido y era prosperado, su cabeza era levantada. Llegó el día que se le acusó también otra vez injustamente por la esposa de Potifar, que quería violarlo, que la había violado, y el Potifar no pudo menos que hacer lo que tenía que hacer como uno de los gerentes. Agarraron, lo apresaron, aunque dentro del corazón de Potifar le dolía esta situación y no quería creer que eso era verdad. Lo echaron a la cárcel. Pero dice que aún cuando le echaron ahora a otro pozo, que era la cárcel, allí dice que empezó a hallar gracia con el encargado de la cárcel, y lo pusieron en alto otra vez en la cárcel como el encargado de todos los presos, porque dice que Dios estaba con él. A pesar de la revolteada que llevaba su vida, ahí estaba la mano de Dios con él, y estaba José siendo preparado para algo hermoso y algo grande. Y dice que cuando estaba allí, en un momento dice que allí cayeron el copero y el panadero del rey a la cárcel por algo que hicieron, y ahí en ese momento soñaron un sueño. José se los interpreta, y luego dice que cuando uno de ellos era para muerte, uno de los sueños, uno de ellos iba a morir, el otro iba a ser levantado otra vez a su puesto de copero del rey, y José le encargó y le dijo: acuérdate de mí cuando estés enfrente del rey. Pero ¿se acordó él? No, se olvidó de José. Ya estaba él fuera de la cárcel y José siguió allí. ¿Agarró odio José con aquel copero que nunca se acordó de él? No perdió tiempo en guardar rencor ni resentimiento entre aquellos que le habían hecho mal. Continuó la historia de este joven, ya creciendo, madurando y embarneciendo y siendo un hombre ejemplar en todos los aspectos, temiendo a Dios sobre todas las cosas. Y dice que algo sucedió allá en el palacio. Dios le da un sueño al faraón y tratan de encontrar a alguien que lo interprete. Y hasta entonces se acordó el copero: oh rey, ¿sabes qué? Allá cuando estaba en la cárcel, esto y esto me sucedió, y este hombre me interpretó el sueño a mí y a mi compañero, y sucedió exactamente como él dijo. Y fue entonces que lo mandaron traer para que interpretara el sueño. Y el sueño era acerca de una bendición que venía de abundancia por 7 años, pero precediendo de ello iban a venir 7 años de adversidad. Y a causa de toda esta abundancia y a causa de toda esta bendición que vino al pueblo de Egipto, vino una situación a la vida de José, que se encontró en una posición de bendecir no solo al pueblo de Egipto, sino a todas las ciudades y los países alrededor, hasta abarcó a donde su padre y su familia vivían. Dice que había una hambruna tal después de estos 7 años de abundancia, que la gente empezó a buscar. Y Jacob, el papá de José, escuchó que en Egipto había comida, agarró a sus hijos y les dijo: marchen, vayan a aquel lugar. Y dice que los llenó con bendiciones, con lo que él tenía, había cosas que tenía, y los mandó con bendición para presentarle por si acaso les querían vender comida. Y dice que cuando llegan allí, ¿y saben quién era el gerente de esa nación? ¿Quién era el segundo de ese gobierno? José. Los hermanos no pudieron identificarlo, pero José, en cuanto los miró, ¿se imaginan el corazón de José? ¿Creen ustedes que en ese momento no vendría la tentación a José a decir: José, mira, ahora es tu oportunidad, véngate de tus hermanos, ahora puedes tomar ventaja, ahora puedes hacerles a ellos como tú quieras por lo que te hicieron? Oh, en el corazón de José habitaba el amor de Dios y la misericordia de Dios. Los miró, pero tuvo que guardar silencio en ese momento de decirles quién era él. Y pasaron una serie de situaciones que llevó a José a probar el corazón de sus hermanos por si acaso habían cambiado.
a ver si ya no eran aquellos envidiosos, aquellos resentidos, aquellos que estaban luchando por deshacer la vida de él. Dice que les hizo unas trampas, les escondieron, les dio órdenes a los que le estaban sirviendo la comida que pusieran trampas en los sacos, le devolvieran el dinero con el que habían pagado, y de esta manera dice que los hicieron regresar, los hicieron que volvieran porque ya iban de camino y les dijeron que habían hecho trampa y llevaban el dinero y bueno, algo para hacerlos regresar. Y José les dice, tienen que dejarme a uno de su hermano más pequeño y no se pueden regresar hasta que me traigan. Ya investigó y supo que había otro hermanito de él que había nacido, que antes de que él lo vendieran, estaba chiquito. Entonces él sabía que estaba su hermano menor allá en casa y que no habían venido todos. Y al fin la historia termina donde viene José delante de ellos y les dice, si no, voy a retener aquí, ya cuando lo trajeron al más pequeñito, dice, yo no voy a estar quieto hasta que ustedes traigan a su padre y todo lo que él tiene. Quiero que me lo traigan aquí. En ese momento ellos se quedaron pesadumbrados y dijeron, ahora sí, nuestro padre va a morir si dejamos a este pequeñito aquí. Ahora sí, si no se murió con lo que le hicimos con José, ahora se va a acabar nuestro padre. Pero en esa ocasión, José sabía lo que estaba haciendo porque estaba siendo guiado por Dios. En vez de estar usando como pago por lo que ellos habían hecho, lo hizo para bendecir toda su casa. Aún los hermanos que lo habían traicionado, aún aquellos que le habían hecho pasar sufrir años de angustia, de no saber si su padre vivía o no, vino esa bendición donde al fin les se para enfrente de ellos y les dice, no teman, no teman, es que yo soy José, el que ustedes vendieron, yo soy vuestro hermano. Y ellos dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Porque ustedes han visto quizás las películas ya de la historia de José, de que allá en Egipto se vestían totalmente diferente, sus caras se pintaban, se hacían unas pinturas en la cara, se vestían con cosas de oro y bueno, el vestuario era totalmente diferente, era irreconocible José. Pero en ese momento, cuando él les dice que no pudo soportar más el poder echarse al cuello de sus hermanos y abrazarlos y perdonarles desde cuando les perdonó, desde que lo dejaron en la cisterna, desde que lo metieron en la cisterna. José no decidió guardar rencor, José decidió perdonarles. José decidió perdonarles. Por eso pudo llegar hasta ese momento de ser levantado. Pero ¿qué lo hizo más feliz a José? Cuando lo levantaron como el segundo de Faraón, o el momento presente cuando estaba revelando su identidad a sus hermanos. Yo creo que para él valía más la relación de su familia que tener un puesto o una posición eminente. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sufrido desgaste? Hemos sufrido dolor, hemos sufrido desengaños por nuestra propia familia. Familia en la fe o familia en casa. Compañeros de trabajo que se han levantado en contra de nosotros. Dios quiere sacarnos de ese pozo de la desesperación. El otro personaje que se encontró también desesperado y pensando que ya no había más que hacer es el salmista, el rey David. Primero sufrió la angustia cuando ya había sido ungido como rey de Israel. Dios ya lo había escogido a él y había desechado al rey Saúl. Ya era el rey de Israel, pero todavía no estaba en posición y no era el tiempo de que él tomara el trono, porque había pasos que seguir adelante. Él no se adelantó y corrió a donde estaba Saúl después de haber sido ungido por Samuel. No dijo, vengo porque ya se me
llevado al palacio. Y en el palacio primero las alabanzas que él tocaba con su arpa servían de alivio a Saúl en su dolor y en su angustia. Después la gente empezó a admirar a David, empezó a admirar porque se convirtió en un guerrero de Saúl y empezó Saúl a tener envidia en contra de David. ¿Y qué sucedió? Empezó a perseguirlo, empezó a quererlo matar, empezó a querer deshacerse de David. Pero Dios estaba con David. Dios estaba con él. Pero Dios estaba permitiendo estas circunstancias porque estaban preparando a David para que fuese el rey conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios. Y a pesar de que David fue el rey conforme al corazón de Dios, dijo estas palabras en una ocasión. En el capítulo 73 del libro de Salmos dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies. Por poco se me fueron y caí, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestidos de violencia, y los ojos se les saltan de gordura. Lograron con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dijo el salmista, en vano te he servido, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo y hablara como ellos, he aquí a la generación de mis hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue un duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Entonces dice más adelante: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón yo sentía punzadas. Tan torpe era yo y no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tus consejos. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada aquí en la tierra. Al fin se dio cuenta el salmista que no importaba cuánto fueran prosperados los impíos, que cuánto tuvieran más que él, sabía que llegaría el tiempo cuando Dios tendría que hacer juicio y los había puesto en deslizaderos y se iban a caer al mismo infierno, mientras que él, Dios, lo estaba sosteniendo de la mano derecha y lo iba a tener en su gloria. Dice: ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Amén. Otra vez, el salmista estaba en el pozo, pero volteó hacia arriba. ¿A quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti yo no anhelo nada aquí en esta tierra. Oh, qué hermoso es poder confiar en esta roca de nuestra salvación, cuando ponemos nuestros pies firmes en la roca que es Cristo Jesús. El rey David se encontró sin duda en una desesperación y en un enfriamiento espiritual, porque pecó delante de Dios. El rey, conforme al corazón de Dios, se dejó vencer por la tentación, y muchos conocemos más la vida de David por lo que pecó que por las grandes cosas que hizo, ¿no es cierto? Muchos recordamos la vida de David por el pecado que cometió en contra de Betsabé, que por las grandes hazañas que él llevó a cabo. Pero aún en esa miseria, aunque tuvo que esperar hasta que fue confrontado por el profeta Natán del pecado que había cometido,
Él pudo clamar, como se leyó esta mañana en Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones. Gloria a Dios. Y luego allá más adelante dice, crea en mí, Señor, un espíritu recto. Señor, aviva tu gozo de mi salvación y tu espíritu noble me sustente. Y entonces podré abrir mi boca y confesarte delante de mis enemigos. Y entonces podré confesar tu gloria delante de todos los que me han agobiado. Porque así dice el salmo que leímos hace rato. Porque llenaste mi boca de alabanza. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. ¿Qué sucede después de ser sacados de ese pozo de la desesperación? ¿Qué sucede para nosotros que hemos experimentado cuando hemos salido de ese pozo de miseria, ese pozo de pecado, ese pozo de enfermedad, ese pozo de mentira, de engaño de gente que ha venido en contra de nosotros, en veces sin deberla ni temera, que nos ha traicionado? Cuando nosotros hemos sabido guardar nuestro corazón sin raíces de amargura, perdonando a los que nos han hecho daño. Aleluya, ¿qué sucede? Salimos victoriosos, retozando como aquel asnito, llorando de alegría como José, dándole gloria y honra a Dios como David. Pero no hay nadie que se haya regocijado más grande y que lo hayan castigado y lo hayan herido más profundamente sin haberlo debido ni temido, que es a nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha sufrido como Él. Aleluya, pero aún sin embargo en esa cruz clavado dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Aleluya, Él pudo decir estas palabras, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero en el huerto de Getsemaní decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Él estuvo en el pozo de la desesperación. Él fue probado en todos los aspectos. Fue tentado con toda clase de pecados. Fue burlado. Fue maldecido. Fue arrancado su barba. Fue herido con 50 latigazos que rasgaron sus espaldas. Fue puesto en esa cabeza una corona de espinas que se la penetraron, no se la pusieron suavemente, pero el canto decía, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. A Él sea la honra, la gloria y toda la alabanza. Y ese rey por siempre habita en tu corazón o habita. ¿Lo has hecho rey, Señor, de tu vida? Pues es el único que te puede sacar del pozo de la desesperación. Sea el protagonista y déjate de convertir en una víctima. Ya no le des gusto al enemigo diciéndole, pobrecita yo. No, párate en la roca que es Cristo y dile, Señor, ahora me salgo de este pozo de desesperación, de ese lodo del cenagoso. Señor, y ahora creo que tú tomas mi mano y me sacas y me pones en la roca firme, que es Cristo Jesús. Entrega a Dios tus expectativas de que otras personas, de otras personas y lugares y cosas que te proporcionan felicidad y plenitud duraderas. Siempre estamos esperando que es a lo mejor un nuevo carro, es a lo mejor una nueva casa, a lo mejor otro esposo el que nos va a hacer feliz. Pero son mentiras del diablo. Aleluya, solamente Cristo puede darte vida, gozo, paz. La Biblia enseña que el que pide, recibe. Es inmaduro pensar que alguien o alguna cosa terrenal pueda brindarnos plenitud y felicidad duradera. Dios es la fuente de la vida. Las personas y las cosas son acciones, son adicionales. Tú eliges cómo quieres vivir. Y número 2, para terminar, ten en cuenta que todo lo negativo que nos sucede puede ser transformado en algo positivo, como el burrito de nuestro cuento. La vida nos tira a veces todo tipo de tierra. Si lo interpretas como un problema y te bloqueas sintiéndote víctima de la situación, esa tierra puede acabar aplastándote. Pero si lo contemplas como un desafío, tú te ubicarás en la perspectiva de un protagonista. Encontrarás la forma de sacudirte esa tierra y la usarás para dar un paso hacia
hacia arriba. Así que cualquier situación se transformará en una oportunidad para lograr un nivel más elevado de conciencia en tu vida. Te invito a descubrir el poder interior que hay en ti. Como dijo el apóstol Pablo, como Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tus debilidades. Bástate mi gracia. Es todo el poder del Altísimo, haciendo morada en ti, para que tú salgas más que vencedor. Así dice la palabra, que todas las cosas que nos suceden a nosotros, nos ayudan para bien. A todos los que amamos a Dios y conforme a su propósito somos llamados. Y al final de este capítulo 8 de Romanos dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Hambre o desnudez, peligro, cuchillo o desnudez o todas las cosas que puedas imaginarte o que te estén sucediendo en este momento. Jamás nada de eso te puede separar del grande amor de Dios y de su misericordia y de su corazón perdonador. Perdona para que seas perdonado. Levántate de ese pozo de desesperación en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí está Él para extenderte tu mano. Pónganse de pie y pueden pasar hacia este lugar para decirle, Señor, he estado pasando por circunstancias difíciles. He pasado por una enfermedad grave. Y a forma de testimonio, hermanos, yo pensaba que no iba a poder predicar sin tener que estar tosiendo. Me pegan ataques de tos, me han pegado. Pero ahorita que estaba parada allí, alabando al Señor, sentí el calor del Señor y sentí que esa tos, ni una vez tuve que toser, y le doy gracias a Dios porque me ha sacado de esa desesperación. Porque es bien desesperante estar en la medianoche y no poder dormir por esa tos que te ataca. Pero soy libre esta mañana. El Señor quiere hacerte libre. No sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la sabe, porque Él ha mirado tu condición, Él ha mirado su situación. Si es a causa de pecado, como el salmista, si es a causa porque eres inocente y estás sufriendo, Cristo está aquí para extenderte tu mano, extenderte su mano y coger tu mano. Alaba en este momento, levante sus manos ahí donde están. Levante sus manos y dígale, Señor Jesús,